Padre Santo, entramos ante tu presencia, adorándote y alabándote, Señor, convencidos en el fondo del corazón que tú tienes todo el poder, Señor, para hacer vivas estas promesas en este lado de la eternidad, en esta tierra, con nuestros hijos, nuestras familias y en toda circunstancia que hemos elevado a ti, a tu presencia en esta mañana. Está con nosotros, acompáñanos y guía, Señor, lo que vayamos a hacer en esta mañana. Y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Pueden tomar asiento. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Estamos de verdad en la presencia del Señor a través de la adoración en los atrios del Señor. Y hoy estamos continuando con esa serie tan maravillosa de A Dios lo que es de Dios, basada en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y hoy llegamos a un área bien hermosa. Hoy llegamos a un versículo muy poderoso. Es un mensaje poderosísimo que el Señor va a poner en sus corazones, que está en Mateo capítulo 7, del versículo 7 al 12, que vamos a verlo en un momento. Pero como siempre yo los posiciono en el contexto, porque el contexto es muy importante. Quiero que recordemos que Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo está hablando de su primer mensaje, su primer sermón conocido como el Sermón del Monte. Y Jesús todo lo que ha venido haciendo es que Él ha venido mostrando las nuevas normas del reino. Cuando llega al capítulo 7, Él va a hablar de las normas de las relaciones entre las personas, las relaciones humanas. Y hay algo que Jesús quiere decir al respecto, algo que debemos alinear. Y Él nos va a mostrar cómo debemos nosotros alinear ese amor por otras personas, ese amor hacia el prójimo, ese trato hacia el prójimo. Un trato que quizás no sabemos cómo hacerlo o cómo llevarlo. Y yo he titulado este mensaje Amor Prójimo, porque es un tipo de amor fuera de este mundo. Es un tipo de amor que no se puede conseguir aquí, que tiene que descargarse directamente del reino de los cielos. Así que yo tengo 3 pensamientos, realmente son 3 preguntas que vamos a hacer para poder alinearnos con ese amor prójimo y nosotros podemos empezar a practicar y vivir ese amor prójimo con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hijos y en todo. Así que vamos a ver 3 preguntas. La primera pregunta va a salir allí en la pantalla y dice así, es ¿dónde nació el problema con el prójimo? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Dónde nació? ¿Dónde es la fuente de ese problema con el prójimo? Y hoy he traído ciertas gráficas para poder ilustrar eso porque nos ayuda a visualizar esto. Y quiero que pongan en la pantalla la primera gráfica. Y en esa gráfica ustedes simplemente es como un resumen de Génesis 1 y 2. Y ven ahí un personaje en toda la mitad que representa a Adán y que representa a la creación, nos representa a nosotros. Y básicamente nosotros fuimos creados para relacionarnos, para interactuar en 4 direcciones que están allí. Esas direcciones tienen que ver con Dios que está arriba. Al lado izquierdo ustedes ven un yo, tienen que ver con usted. La creación que está en la parte de abajo. Y el prójimo, puse la palabra prójimo en letra grande para que vean que esa es la intención de poder entender de dónde vino o dónde nació el problema con el prójimo. Y yo quiero que vean que hay colores, ahí está el rojo y el azul, simplemente para que vean que tiene una cierta dirección. En esos momentos el rojo está apuntando en dirección vertical y el azul está en horizontal. Y vamos a hablar entonces del Creador. Y el Creador nos dio a nosotros vida, y por eso ustedes ven ahí en la parte roja que dice vida, y por ser Creador y por ser Rey, le debíamos obediencia, teníamos que obedecer a Dios porque era nuestro Creador y nuestro Rey. Y lo más interesante que ustedes ven ahí, ven un ojo, porque simplemente nuestra mirada debía estar puesta en Dios. Nuestra mirada debía estar puesta en Dios y ese era nuestro norte. Por eso puse también como un símbolo del norte, porque ese era el norte que Dios había escogido para nosotros. Ahora fíjense bien,
Después Dios hizo la creación y la ven en la parte de abajo de esa gráfica. Hizo el cielo, la tierra, hizo el mar, creó las aves y creó toda la naturaleza. Y fíjense bien que todo esto tenía que ser para nuestros recursos, nuestra provisión venía directamente de la creación que Dios había dado y nos dio esa provisión. Y fíjense toda esta cosa que el Señor nos dio señorío sobre los peces del mar y sobre los animales y las bestias y señorío sobre la naturaleza. Es decir, Adán y Eva eran los primeros administradores para Dios, eran los primeros reyes para Dios y ese era el objetivo, señorear. Y por eso ustedes ven la palabra señorío en la parte roja que está encima de la creación allí en la gráfica. Pero además después Dios creó al hombre. Creó al hombre, es decir, representado por un ser viviente con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, un yo, una persona única y especial. No hay dos de ti, eres único y especial para Dios. Y Dios nos dio a nosotros una aceptación, Dios nos aceptó y nos dio una identidad de hijo. Adán era el primer hijo directo de Dios, esa identidad era de Dios para nosotros. Y fíjense bien que después dio Dios y creó el prójimo, creó primero a la mujer y fue la primera ayuda idónea que Dios dio. Y de ahí en adelante toda persona que es hecha es una ayuda idónea, es decir, todos venimos, todo el prójimo fue creado para hacer la respuesta a algo. Tú y yo somos la respuesta a algo. Fuimos creados para hacer una ayuda idónea, para ayudarnos mutuamente. Y el objetivo de Dios es que habían comunidades donde todo el mundo se ayudaban los unos a los otros, todo el mundo se amaban los unos a los otros. Tú no fuiste simplemente una persona que apareció, no eras un fastidio para Dios, eres una persona idónea con ayuda. Eso fue lo que pasó al principio, Génesis 1 y 2. Pero ustedes bien saben que después vino la caída. Vino un momento donde Adán y Eva decidieron tomar del fruto prohibido del bien y del mal y cayeron. Entonces yo quiero representar, esa es la segunda gráfica que va a aparecer allá. Y ven una gráfica muy similar, pero han habido unos cambios. Primero, para comenzar, que convencidos por Satanás, Adán y Eva cambiaron su mirada. Ya su mirada no estaba puesta en Dios, sino su mirada fue a la creación. ¿Qué miraron? A Satanás, miraron a la serpiente. Su mirada de ahí en adelante, el hombre hoy en día, su mirada está puesta en este mundo, en la creación, en vez de estar puesta en Dios. Y lo interesante de todo esto fue que todo esto, el norte también cambió hacia el mundo. Y lo que quiero mostrar eso es que esa gráfica giró. Ustedes notan que hay una flecha, como estoy girando la mesa, esa gráfica giró. Dios, o sea, las cuatro direcciones de Dios, el yo, el prójimo y la creación quedaron allí. Pero quiero que se den cuenta que el cuadro interno giró a tal punto que usted nota que ahora el hombrecito que estaba en la mitad, que era Adán, murió. Por eso lo represento acostado, porque él murió en ese proceso, se separó de una relación con Dios. Y los colores, quiero que vean que los colores, el rojo que estaba apuntando hacia arriba, giró también. ¿Qué quiero decir con esto? Que las funciones que había antes cambiaron. Digamos que esta botella señala para allá. Cuando todo giró, esta botella quedó ahora aplicando para allá. Lo que le correspondía, la función que Dios había asignado, cambió. ¿Qué quiere decir todo eso? Miremoslos por separado. Primero, el yo. Satanás convenció a Adán y Eva que ellos podrían ser su propio Dios, que ahora yo era mi Dios, no era Dios el creador, sino era que yo era mi propio Dios, yo podría hacer mi propia voluntad, yo podría determinar mi propio destino, yo podría hacer lo que me venga en gana con mi vida, yo determino lo que hago con mi vida, yo me convertí en mi propio mini Dios. Eso giró para allá. Pero además la creación, la identidad pasó a la creación. Ya no era la identidad que me había dado Dios como hijo de Dios, sino mi identidad me la empezó a dar la creación, el mundo. Ya decía, la humanidad dice que nosotros no venimos de Dios, sino venimos de los simios, del mico, del mono, ¿verdad? Entonces mi identidad empezó a dármela el mundo. Y ya no llamamos esto la creación, sino lo llamamos la madre tierra. Y ahora mi identidad, mi género ya no lo determina si soy biológicamente hombre o si soy biológicamente mujer, sino yo puedo escoger si voy a ser hombre o si voy a ser mujer. Todo eso me lo dio la creación.
y el prójimo. Fíjense lo interesante, que la provisión que antes venía de la naturaleza, la provisión que venía del huerto del Edén que Dios les había dado allá, ahora pasó a depender del prójimo. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora me enseñoreo del prójimo, me enseñoreo de las personas para que me provean la producción que yo necesito para sobrevivir. Entonces, sobre todo esto, todo lo que sucedió es que ahí, en ese giro, en ese torcer que está representado por esa flecha que ustedes ven ahí, que todo giró, surgieron todos los problemas y los conflictos humanos. Primero el conflicto con Dios, hubo una enemistad con Dios. A partir de ese momento, las personas que nacen en este mundo nacen separadas en conflicto, en enemistad con Dios. También hubo conflictos internos de quién soy yo, para dónde voy, por qué nací, por qué tengo que morir. Conflictos internos de situaciones mentales, de depresión, de ansiedad, de estrés. Conflictos externos con la familia, con la esposa, con el esposo, con los suegros, con los tíos, con los hijos, todos esos conflictos. Y también llegó toda esa explotación al prójimo, que hoy desde ustedes ven la esclavitud y toda esa explotación hacia el prójimo. Fíjense algo interesante, el Creador, en el giro que pasó eso, le pasó que la mujer y la generación de ahí en adelante iban a hacer la ayuda, pero al girar esto, la ayuda pasó a Dios. Entonces ahora vemos a Dios con la función de ayudador. Señora, y todo lo que hacemos es decirle a Dios, Dios ayúdame, Dios ayúdame, Dios ayúdame. ¿Se dan cuenta cómo giró todo por la caída? Pero lo que vamos a enfocarnos es en el prójimo. Así que en esta gráfica que les acabo de mostrar, nació el problema con el trato y el amor al prójimo. Quiero que entendamos de dónde salió el problema. Eso nos lleva al segundo aspecto, al segundo punto. ¿Cuál es la solución del problema con el prójimo? En la pantalla sale cuál es la solución. Y precisamente la solución está en nuestro texto guía, en Mateo capítulo 7, versículo 12, que dice así, va a salir allí en pantalla. Dice, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, todo lo que quieren que el prójimo haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, eso mismo hagan ustedes con el prójimo. Eso es lo que comúnmente la Biblia llama la regla de oro. ¿Algunos de ustedes han escuchado la regla de oro? The Golden Rule, en español e inglés. Pero quiero que entiendan el contexto nuevamente. Jesús le está hablando a su audiencia, está en el Sermón del Monte. Y Jesús en ese Sermón del Monte continuamente está cambiando las cosas, poniéndolas al siguiente nivel. Él decía, se acostumbraba a decir que hicieran esto con los enemigos, pero ahora yo les digo que hagan esto, amen a sus enemigos. Se acostumbraba a decir que esto era la definición de adulterio, pero yo les digo a ustedes ahora que el que mira a una mujer con deseo ya adulteró en su corazón. Entonces Jesús está continuamente llevando lo que existía, los dichos, lo que era verdad para la época, y lo está llevando al nivel de las normas del cielo. Y lo que va a hacer Jesús es que ya sabía Jesús que en ese tiempo y en nuestro tiempo había refranes, todos tenemos refranes y dichos que decimos. Y el típico refrán, la manera en que nosotros veíamos la regla de oro es la siguiente manera. No le hagas a otros lo que ¿qué? Lo que no quieres que te hagan a ti. Mijo, en el colegio no le pegues a otros niños si no quieres que ellos te vayan a pegar a ti. Mijo, no te robes el borrador de otra persona si no quieres que también, no te gusta que te roben a ti el borrador. Y esa es la manera en que nosotros vemos la regla de oro. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y fíjense bien que este es un principio, como lo vemos nosotros, nuestra regla de oro es no hacer algo. No hacer algo porque no queremos que nos hagan eso. Es decir, esa norma para nosotros es restringirse o abstenerse de hacer algo, pero por la motivación equivocada. ¿Estamos? Es la motivación equivocada. Jesús nos va a mostrar en este Mateo 7:12 que hay otra motivación para hacer lo que Él acaba de pedir en su regla de oro, porque es la regla de oro de Jesús. Y la realidad es que todo el mundo sabe qué es lo que no hay que hacer. Todo el mundo sabe qué es lo que no hay que hacer, pero realmente no saben qué es lo que sí hay que hacer. Es decir, el mundo sabe, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero nunca se preocupan o piensan en lo que Dios sí manda a hacer. Por eso todos esos refranes humanos son egocentristas. Déjenme repetir, todos los refranes humanos son egocentristas porque
no le hacemos al prójimo lo que creemos que es, pero no lo hacemos porque queremos sacar algún tipo de provecho. No le hacemos a alguien algo, no le pegamos a alguien porque no queremos que nos peguen. Es decir, estamos buscando algún tipo de provecho, algún tipo de ventaja, algún tipo de beneficio. Por ejemplo, si a usted no le gusta que le piten, entonces el refrán de nosotros sería, entonces no le pita a nadie, ¿verdad? Y si algún día usted deja de pitar, créanme que no va a ser porque usted ama tanto al prójimo que deja de pitar, sino es porque no le gusta que le piten. Si a usted no le gusta que le griten, entonces la idea del refrán de nosotros humanos es, no le grite a nadie. Y si algún día dejamos de gritar, estoy convencido que no va a ser porque ustedes amen tanto al prójimo que ustedes van a dejar de gritar, sino es porque no les gusta que le griten tampoco. El punto es de todo esto que por lo general lo que nos restringe, lo que nos abstiene de hacer algo es el temor a que nos hagan lo mismo. La motivación es el temor a que nos hagan lo mismo o que tengamos alguna consecuencia. Por eso cuando usted y yo vamos manejando por la autopista y vamos a 100 kilómetros por hora y vemos el aviso que dice 50, le bajamos a la velocidad, no porque tengamos un amor por el prójimo, no porque tengamos un tremendo amor por el aviso, es porque le tenemos miedo a la policía que nos va a poner una multa, es por temor a la multa. Así que en la nueva norma del reino de Dios, Jesús nos está enseñando que el amor al prójimo no es lo que no hacemos, sino el amor al prójimo es lo que debemos hacer por el prójimo. Es diferente, ¿se dan cuenta? La pregunta sería, ¿por qué? Volvamos a nuestro texto guía, Mateo 7, versículo 12, y hemos agregado otra porción y está ahí en la pantalla. Y dice así: así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Y ahí está la razón. Porque en esto se resumen la ley y los profetas. En otras palabras, está diciendo Jesús que esa regla de oro que Él trae, la verdadera regla de oro del reino de Dios, es equivalente a cumplir toda la ley y los profetas. Es más, Él lo aclara más adelante. Y voy a hacer una tercera gráfica donde yo voy a comparar un versículo que Jesús habla más adelante con ese que acabamos de leer. Y la gráfica número 3 va a salir ahí en la pantalla. Y ustedes en la gráfica están viendo dos versículos. Mateo 22, que Jesús lo dijo más adelante, y Mateo 7 al 12. Y básicamente es para comparar lo que Jesús dijo en dos ocasiones diferentes. En Mateo 22, del 37 al 40, Jesús dice, y comienza con el tema del amor, que es bien importante. Acuérdate, estamos hablando del amor prójimo, un amor fuera de este mundo. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás nuevamente a tu prójimo, el amor prójimo, como a ti mismo. Y Jesús entonces le da una conclusión, que yo he puesto esa conclusión en la zona negra para resaltar. La conclusión de Jesús después de decir esto es, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y hoy nos está diciendo en Mateo 7:12 algo similar y nos dice, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. Y saca una conclusión, y la conclusión de Jesús en el versículo 7:12 es, porque en esto se resumen la ley y los profetas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Básicamente, las dos conclusiones de abajo son idénticas. ¿Quiere decir que lo de abajo, lo de arriba, es idéntico? Jesús está diciendo, ambos versículos que están arriba es la versión condensada de la ley. Es decir, los versículos de arriba es la versión condensada de las leyes y los profetas, es la versión condensada de todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que está en la izquierda es idéntico a lo que está a la derecha. En otras palabras, el amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo es igualito, es equivalente a venir y hacer por el prójimo lo que quisieras tú que el prójimo hiciera por ti. Desde ese lado se ve desde el punto de vista de mandamientos. Desde este lado dice, este es tu nuevo estilo de vida.
pero son equivalentes. Si haces esto, es lo mismo que hacer esto, o si haces esto, es lo mismo que hacer esto, pero son equivalentes. Entonces yo quiero resumir eso que hemos visto hasta ahora en la siguiente declaración que va a salir ahí en la pantalla, que dice así: estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, se hacen evidentes, salen a la luz, salen a flote, salen a relucir en tu vida personal cuando usted le hace al prójimo lo que usted espera que el prójimo le haga a usted. Cuando usted le hace al prójimo lo que usted espera que el prójimo le haga a usted, Dios le dice: me estás amando y estás amando al prójimo. Es decir, has cumplido la ley. Qué tremendo. Es decir, tu estilo de vida es equivalente a esto. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Es decir, toda la ley y los profetas se manifiesta externamente cuando usted sabe que al prójimo le hace falta, tiene una necesidad, y usted responde supliéndole la necesidad como a usted le gustaría que le suplieran esa necesidad. Y lo más importante es sin esperar nada a cambio. Es un estilo de vida equivalente a esos dos mandamientos. Pero tenemos un dilema. Y el dilema es que ese amor, ¿de dónde sacamos ese amor prójimo? Porque decíamos que era un amor por fuera de este mundo, porque nos hemos dado cuenta, y Jesús lo ha dicho muchas veces, y Pablo lo dice varias veces, de que no somos buenos, no somos lo suficientemente buenos. El más bueno de todos los buenos hombres del mundo es malo a los ojos de Dios. Entonces no puede sacar un amor prójimo. Nuestro amor, como decíamos, es un amor interesado, es un amor que busca nuestro propio beneficio, es un amor que busca la ganancia personal, es un amor que hacemos por pura conveniencia. Es más, fíjense lo que dice Pablo a Timoteo del amor que hay en los últimos tiempos, y yo creo que estamos en los últimos tiempos. Y Pablo le dice a Timoteo: ojo con esto, y aparece allí en 2 de Timoteo 3 del 1 al 2, que aparece allí en la pantalla, que dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo: en los últimos tiempos va a haber un amor pirata, un amor de made in Taiwan, made in China. Un amor que es un amor imitación, ese Rolex falso que dice: mira mi Rolex, pero es de $5, ¿verdad? Ese es el amor, el amor de $5, es decir, amor del mundo. Entonces, ¿de dónde podemos sacar nosotros ese amor? Que no se nos olvide el contexto. Jesús está hablando a un grupo de personas que son las personas del reino, y le está hablando de las normas del reino. Y en el capítulo 6, que ya lo vimos hace 2 semanas, Jesús le dice a su audiencia, le dicen: cuando vayan a orar, oren de esta manera: Padre nuestro. Y es importante que siempre tengamos que Jesús está presentando primero al Padre, que todo lo que Él está presentando, de todas estas normas y estos cambios, el eje central de lo que Él está manifestando tiene que ver, no se puede hacer sin que exista, sin que nosotros tengamos ese Padre celestial. ¿Por qué? Porque si Dios es tu Padre celestial, entonces podemos amar, porque conocer a Dios es conocer la única fuente de amor verdadero. Déjenme repetir: conocer íntima y personalmente a Dios es nuestra única fuente de amor verdadero. Por eso primera de Juan 4:8, que está en la pantalla, nos dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia ontológica, lo que forma a Dios, primero se nos dice en una parte de la Escritura que Dios es espíritu, pero también se nos dice que Dios es amor. Así que si tienes a Dios en tu corazón, entonces tienes el amor de Dios, tienes un amor calidad tipo prójimo, un amor original que no es pirata, con que puedes tú amar al prójimo. Ahí es donde viene de esa relación con Dios, que vamos a hablar un poco más al final. Y si tienes ese amor, tú puedes hacer 3 cosas. Puedes amar a Dios con todo tu corazón, puedes amar al prójimo con todo tu corazón, y puedes amarte a ti con todo tu corazón. Y fíjense que no se nos pase por alto que Dios dice que para poder amar al prójimo, dice, pero tienes que amar al prójimo como te amas a ti mismo.
Y eso muchas veces presenta un dilema y un problema para muchas personas, porque hay muchas personas amargadas, hay muchas personas que son antipáticas, hay muchas personas que simplemente viven con una vida llena de fastidio. No les gusta su cabeza, no les gusta sus pies, no les gusta su nariz, no les gusta absolutamente nada. Son personas amargadas, antipáticas y que no se aman a sí mismas. Y Dios les está diciendo: tú no puedes decirme que estás amando al prójimo, porque si no te amas a ti misma, quiere decir que alguien te robó la identidad que yo te di en el huerto. Tienes otra identidad, estás utilizando la identidad que te da este mundo. No te puedes amar a ti mismo, no estás satisfecho o satisfecha contigo mismo. Entonces eres amargada, eres frustrada o frustrado, antipático o antipática, y por lo tanto, a pesar de que tengas en tus manos ese amor propio, no lo puedes desplegar y amar al prójimo porque no te amas a ti mismo primero. Sencillo, ¿verdad? Y la prueba de que tú tienes ese tipo de amor que llamamos amor prójimo será el trato con que trates a las demás personas. ¿Cómo será? Bueno, no enseñoreándote del prójimo, no abusando del prójimo para buscar tus recursos y tu provisión y tus necesidades, sino haciendo por ese prójimo lo que quisieras que el prójimo hiciera por ti. Amén. Entonces eso concluye la solución del problema con el prójimo. Entonces ya tenemos la fuente, ya tenemos la solución de Jesús, y decíamos que nosotros teníamos nuestro propio refrán, pero que nuestra motivación era personal, era una ganancia personal, era una motivación equivocada. ¿Cuál es entonces la motivación que nos va a dar Jesús para que salgamos con una pasión y un deseo a amar el prójimo? Por eso nos lleva al tercer punto que aparece en la pantalla. La pregunta es: ¿cuál es la motivación para resolver el problema con el prójimo? Nuestro texto guía, Mateo 7:12, nos dice. Y esta vez me voy a enfocar en las dos primeras palabras que aparecen en la pantalla. ¿Cuáles son esas dos primeras palabras? Así que, diga conmigo, así que. Todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Oigan bien, escuchen bien. La clave para motivarnos a resolver el problema con el prójimo, el poder para hacer lo que Dios nos manda a hacer con el prójimo, lo que nos habilita a nosotros a hacer la regla, a ejecutar la regla de oro, viene de los versículos anteriores al así que. Dios no lo ha dicho todavía, no se los he mencionado. Fíjense bien, el así que me conecta el mandamiento de vayan y hagan con otros lo que ustedes quisieran que le hicieran. Es un mandamiento que se llama la regla de oro. Conecta el mandamiento, conecta la regla de oro con la motivación. El así que es el puente que me dice: ves a donde estabas antes para que sepas cuál es la motivación para que tú vayas y cumplas la regla de oro. ¿Está claro? Les doy un ejemplo de todos modos. Si yo cojo una frase y digo, por ejemplo, yo te di un adelanto de tu trabajo, así que ponte a trabajar. Yo te di un adelanto de tu trabajo, así que ponte a trabajar. El ponte a trabajar es la instrucción. El ponte a trabajar es el comando, la instrucción, la regla. ¿Cuál es la motivación? Ya te di un adelanto. Es decir, ya tengo plata en el bolsillo, y entonces esa es la motivación. Entonces vamos a ver cuál es la motivación que Dios quiere que tengamos para la regla de oro que Él mismo ha propuesto. ¿Estamos listos a encontrarla? Los va a sorprender, les garantizo que los va a sorprender. Vayamos entonces a los versículos anteriores y leamos en Mateo 7, del 7 al 11, que va a aparecer en la pantalla. Dice: pidan y les será dado, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Y fíjense bien, dice: ¿quién de ustedes? Porque la audiencia de Jesús son los personajes del reino. Es las personas que están escuchando el sermón del monte, ¿verdad? Son personas como tú y como yo están allá. A ellos se refiere. Les dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes que son, ¿qué? Malos. Imagínate, Jesús mismo les dice: ustedes son malos, no hay ninguno bueno. Es decir, sus intenciones siempre van a ser malas, ustedes son malos. Y si ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su quién?
tiene que haber, es el eje central, ¿verdad? Sin Él no hay nada, sin nada de esto Jesús no puede decir nada porque la esencia de todo lo que Él está diciendo es que hay un Padre celestial. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará qué? Buenas cosas. No le está diciendo le va a dar lo que usted pida. Dios, por favor, mándame un carro. ¡Ping! Y apareció, uy, que lo pedí, toqué y no. Quiero un viaje a España. ¡Ping! No. Tampoco, ¿sí? Dice que te va a dar cosas buenas y no necesariamente lo que pidas. Pero lo importante no es eso, va a dar cosas buenas a los que le pidan. Así que cuando alguien esté en necesidad, trátalos como si tú estuvieses en necesidad y dale lo que ellos necesiten como a ti te gustaría recibir. ¿Se da cuenta del así? Es decir, como yo soy siempre tan bueno contigo, les nos está diciendo, y te doy cosas siempre tan buenas, a pesar de que tú eres tremendamente malo, entonces tú sal y dale cosas buenas a aquellas personas que están en necesidad y que también son malas, como si tú las estuvieras recibiendo de mí. Tremendo, ¿verdad? Si yo te puedo dar cosas buenas cuando eres malo, entonces la regla ahora quiere decir es, haz cosas bien, haz cosas buenas a personas que las necesitan, como si tú las estuvieras recibiendo. Y ahí está la motivación. Pero quiero como que depurar un poquitico más la motivación, porque se las voy a mencionar de 3 ángulos diferentes, porque de pronto no entendió la primera, pero entiende la segunda, entiende la tercera, o las entiende las 3. Y esto es muy poderoso para que ustedes puedan salir a hacer la regla de oro. Y aquí están las 3 motivaciones clarificadas. Podemos sentirnos tranquilos de dar al prójimo, de sacrificarnos por el prójimo, de amar al prójimo, porque estamos seguros, la palabra clave aquí es seguros, estamos seguros que tenemos un Padre celestial que va a suplir nuestras necesidades y reponer lo que nos haga falta. ¿Ves? Tenemos la seguridad de que tenemos un Padre celestial que va a hacer eso. La segunda motivación, la promesa de Dios, que cuando pidan, que cuando busques y llames, Él solo te dará cosas buenas. Si tú pides y llamas y tocas, si yo sé que Él solamente me da cosas buenas, te da a ti tranquilidad para dar al prójimo lo que necesiten, sin pensar que te vas a quedar sin nada. La razón por la cual no podemos dar es, no tengo $100 y eso es para pagar el mercado. No puedo dar. No, Señor, mira, tú entiendes que eso es para el diezmo, eso es para la ofrenda. No, lo que yo tengo no lo puedo dar porque me quedo sin nada. El Señor te está diciendo, da. Y no estamos hablando de dinero, sino da la necesidad que tenga esa persona, cúbrela. Que todo lo que tienes que venir aquí, a donde a mí es decirme, venir y preguntarme, buscarme y decir, papá, estoy ayudando a mi prójimo. Es lo que nos queda para el mercado esta semana. Y el Señor no te va a mandar directamente, ok, ¿cuál es tu cel? Te mando los $100 que vas a... No, de pronto esa semana te invitan a comer, de pronto esa semana te llega a un mercado, de pronto vas al Publix y están en BOGO y compras 2 por el precio de 1. Pero Dios dice, crean que ustedes no pueden dar más, no pueden ganarme al dar, que yo siempre voy a darles a ustedes lo que necesiten, cosas buenas. Pero tiene todo que ver con pensar que se me va a acabar. No damos porque pensamos que se nos va a acabar. Y la tercera motivación es, no puedes vivir, tú y yo no podemos vivir la regla de oro, no podemos vivir y tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, sin primero confiar en que tenemos un Padre celestial que va a suplir esas necesidades. Es una cuestión de fe. Yo no hago lo que tendría que hacer por el prójimo, porque no estoy completamente seguro de que ese Padre Celestial me va a responder a mis necesidades. Es un problema de confianza, es un problema de fe. Pero fíjense algo interesante, ya esas son las 3 motivaciones. Esa palabra que decíamos, el así que, decíamos que el así que era como un puente. El así que me permite entender por qué es que la regla de oro es equivalente a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Decíamos que lo pusimos una tabla y dijimos que eran equivalentes, pero ese así que me permite entender por qué es que son equivalentes. Y tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con lo que sigue después,
de la psique y tiene que ver con lo que viene antes de la psique. Y voy a explicarlo. Primero, lo que viene después de la psique. Dice, el psique nos conecta al nuevo estilo de vida. El psique me está conectando a un nuevo estilo de vida que se llama la regla de oro, ¿ok? Es un estilo de vida que no está centrado en mí mismo, ya no está enfocado en mí, en mi yo, en lo que yo quiero, en mis beneficios. Está enfocado en el prójimo, exactamente como era en el principio. ¿Se dan cuenta que al principio el único enfoque era amor propio y yo ayudaba y me ayudaban? Pero después empecé a explotar el prójimo. Así que me dice, de aquí en adelante tú puedes encargarte de ser esa ayuda idónea para todo el mundo, porque yo me encargo de tu provisión nuevamente como lo hice en el huerto del Edén con el huerto. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, también nos conecta lo que viene antes del así que. Dice, lo que viene antes del así que nos muestra que ese nuevo estilo de vida que es la ley o la regla de oro, ese es un estilo de vida, no comienza este estilo de vida que es la regla de oro, que es darle a otros lo que quisiera que nos dieran a nosotros, no puede comenzar, este lado de la psique no puede comenzar hasta que del otro lado no tengas un Padre Celestial como Padre. Es decir, hasta que no ames a Dios con todo tu corazón, no puede existir amor al prójimo ni amor a ti mismo. Es amor pirata. Entonces aquí comienza una relación del Padre, y el Padre ha establecido que nadie puede venir a Él sino a través de su Hijo. Así que hay que amar a su Hijo. Porque el que ama al Padre tiene un amor genuino. Entonces ahí están los dos mandamientos: amarás a Dios, y con eso te habilita para amar al prójimo y amarte a sí mismo, y la psique es el puente. Tremendo lo que uno puede aprender de un poquitico de escritura, que Dios no se contradice. Así que la pregunta es, ¿tienes tú una relación con Dios? ¿Es Dios tu Padre Celestial? ¿Tienes esa conexión con el Padre a través de una relación personal con su Hijo Jesucristo? ¿Qué significa eso? Significa que tú reconoces de que no eres bueno. Lo ha dicho, no hay ninguno solo bueno. Significa que todos somos pecadores y nacemos apartados de una relación con Dios por la gráfica que vimos, que giró todo, la hacemos muertos espiritualmente, y que necesitamos de un mediador y un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Él es el único mediador. ¿Y qué tenemos que reconocer? Que somos pecadores, que tenemos una deuda con Dios, una deuda por nuestros pecados, y que la podemos pagar nosotros eternamente posicionados en un lugar que se llama el infierno pagando esa deuda, o podemos dejar que el amor de Cristo a través de lo que hizo en la cruz, que Él murió para pagar por nuestros pecados, Él pague esa deuda y nosotros podamos tener vida eterna, y Él organice, vuelva todo, estaba así torcido, y Él vuelva a organizar nuestras vidas para que nuestro horizonte y nuestro norte sea siempre Dios, y tengamos siempre la mirada de Dios, y yo tenga mi identidad de hijo, y la creación sea la que me provee, y no esté yo preocupado con depresión, ni con estrés, ni ansiedad como le hablé hace 2 semanas, y que entonces ahora yo pueda ver a mi esposa, y ella me pueda ver a mí, y yo pueda ver al prójimo como esa ayuda idónea que debemos tener los unos para con los otros. Amén. Quiero que inclinemos el rostro, voy a orar por ustedes. Si hay alguno de ustedes que no ha tomado el paso de aceptar, si hay alguien que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Instagram o Facebook, yo lo animo que tú pienses, si no has tomado ese paso de aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, voy a hacer una oración para guiar a cualquiera persona que nos esté viendo o cualquiera persona que esté aquí en la audiencia para que acepte, tome ese paso. Y esto es todo lo que tienen que decir. Pueden repetirlo desde su silla o desde su hogar, no tienen que decirlo en voz alta. Y es: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Acepto y reconozco que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Acepto ese regalo de salvación. Y a partir de hoy quiero vivir la identidad de hijo. Depender que tú y solamente tú vas a proveer para mí, y que me has librado, Señor, para poder, con el amor prójimo, con este tipo de amor fuera de este mundo, a amar a todos los demás,
para que en cualquier momento yo viva el estilo de vida del nuevo reino, de hacer por otros lo que me gustaría que hicieran por mí, sin esperar nada a cambio. Y oro todo esto y gracias por permitirme entrar a tu reino, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Iglesia, los amo de todo corazón.